Buenas, buenas, ¿cómo andan? Nerda por acá con un tuto muy cortito sobre cómo mejorar el noise cuando estamos trabajando con Arnold Renderer. Y algunos se preguntarán a qué me refiero cuando hablo de noise. Cuando hablo de noise me estoy hablando del ruido de la imagen, ¿sí? Todo esto que pueden ver ahí como... Fui directamente como en el grano, así como ¡pah! Todo esto que vemos manchadito, todo este granulado, esta cosa fea que vemos en el render, eso se llama noise o ruido en el render. Y eso generalmente se corrige cuando empezamos a tocarle el sampleo. Cuando me refiero al sampleo, tenemos varios lugares donde toquetear ese sample. Uno de los primeros samples va a estar en las luces, ¿sí? Lo que sea que yo esté utilizando en Arnold para iluminar, ya sea las lights o el sky, tiene acá la opción donde dice samples. Y esto lo podemos subir con mucho cuidado. No voy a llevarlo directamente, no sé, a un número 10. Pero yo puedo subirle siempre un puntito del sample a las luces. Y eso va a ayudar a que esto esté trabajando mejor en ese rebote de luces y demás. Por ahora este no lo voy a tocar, lo voy a dejar así. Me voy a meter en el paso siguiente que me gustaría mostrarles. Acá nosotros tenemos ruido, pero no sabemos bien del todo de dónde sale ese ruido. Entonces podemos ir subiéndole los samples sin criterio alguno, meterle número grande a todo, y esto sería como un errorazo porque después vamos a tener mucho tiempo de render y quizás no estamos poniendo el foco donde lo tenemos que poner. Entonces, ¿cómo sabemos qué tenemos que mejorar para ese render? Fíjense lo siguiente, yo me vine a Render Settings, ya elegí que voy a renderizar con Arnold, y en Arnold Renderer nosotros tenemos esta tablita donde tengo algunas pestañas. La primera de Main va a estar en lo que es el sampleo, ¿sí? No acá de luces, el de luces lo tocamos acá, pero acá va a estar el sampleo de qué pasa con la cámara, con el diffuse, con el specular, con los materiales translúcidos como vidrio y demás, que tengan transmission. Entendamos un poco estos números para después tocarlos a conciencia. Entonces, nosotros tenemos cámara 3 samples. Si me fijo acá, los samples son 9. Y ustedes dirán, ¿por qué son 9 si acá tenemos 3? Esto funciona de forma cúbica, el dato muy nerd y muy ahí para que lo tengan en cuenta. 3 por 3, 9, ¿ok? De ahí vienen esos samples. Ahora, el diffuse vengo y tengo 2. Generalmente con el criterio anterior haría 2 por 2. Pero si me fijo, los sampleos del diffuse tienen 36. ¿Por qué tengo 36? Porque entiende que todo lo que yo vea, todo el diffuse, el specular, el transmission, lo voy a estar procesando a través de una cámara que yo puse en la escena. Entonces la cuenta que hace acá es 2 por 3, ¿sí? Porque pasa por la cámara. 2 por 3, 6. 6 por 6, 36. De hecho, fíjense que si yo subo el valor de la cámara, automáticamente me modificó el valor de samples de todos los passes, ¿sí? O sea, sin pensarlo mucho, lo que hizo fue multiplicar todo por esto. Entonces, a veces lo que se hace comúnmente en un nivel más inicial es subirle los samples a la cámara porque todavía no tienen por ahí todas las herramientas para entender a qué le tienen que subir individualmente. Pero yo el de cámara lo voy a volver a 3. Y ahora quiero saber bien dónde está mi ruido. En vez de subirle a todo porque sí y hacer que el render tarde más, no a conciencia, vamos a ver verdaderamente a qué le tengo que subir para que esto mejore. Lo primero que voy a hacer acá es voy a seleccionar una parte del render como para no perder tanto tiempo. Me voy a quedar con esta zonita de acá. Podría ir a la zona del blanco acá abajo, que este me va a causar mucho más problema. Pero bueno, ahí lo vamos a ver igual. Y acá tenemos esto que dice AOBs, ¿sí? Si yo vengo a OBS, lo que puedo hacer es agregar como una especie de passes, ¿sí? Cuando hablo de passes es algo que voy a utilizar acá en el display y voy a poder ver individualmente las capas por separado. En este momento solo tengo la de Beauty, que coincide con la que tengo acá. Pero lo que voy a hacer es agregar las que me aparecían para subirle el valor. Por ejemplo, el diffuse, ¿sí? Vengo acá, tengo mi machete, el specular y el transmission. Voy a subirle esos 3. Esto es Subsurface Scattering, que no tenemos, y Volume Indirect tampoco tenemos en este caso. Así que solamente le voy a subir, le voy a poner Beauty, Diffuse, Specular, y voy a buscar Transmission, que era el último que me quedaba. Una vez que yo sumé estos AOBs, puedo cerrar, y ahora acá en Display yo puedo elegir solamente no ver el Beauty, que es como va a salir el render final, sino decir, che, ¿cómo se ven mis objetos que reflejan? A ver, y solo veo la reflectancia de esos objetos. ¿Está bien? Esto a mí me sirve para entender dónde está mi ruido. ¿Está en mi reflectancia? ¿Está en mi diffuse, que es el color?
Está en mi transmission. Vamos a sacarle el recorte. El transmission lo voy a tener. Fíjense que si yo pongo transmission no veo nada excepto las únicas cosas que están trabajadas con materiales transparentes, translúcidos, como vidrio, como líquido y demás. Entonces, voy a venir al diffuse. Voy a hacer el recortecito que tenía por acá abajo. Y lo que puedo hacer es cambiar en render settings. Viendo que tengo algo de ruido en el diffuse, vengo a main. Y en vez de subirle a la cámara indiscriminadamente, solamente le voy a subir al diffuse. Entonces, por ejemplo, no sé, le pongo 4. De a poco, esto siempre de a poco. Pruebo 3, pruebo 4, me fijo. Lógicamente todo lo que hagamos acá va a tardar más tiempo de render, porque va a procesar más. Voy a exagerarlo un poco, voy a poner 6. Pero para que vean cómo termina limpiando de todo ese ruido. Lo que les decía es que obviamente todo lo que yo suma de samples va a hacer que la imagen se procese mejor, por ende va a tardar más tiempo, pero por ende voy a acabar con esos ruidos que tengo. Entonces acá es mucho, le voy a poner menos. Le voy a subir un poco al specular, porque cuando vi tengo algo de ruido en el specular. Y lo que puedo hacer finalmente si quiero es por ahí sacarle los samples de esos materiales que directamente no estoy usando como un subsurface, ¿sí? Transmission también le puedo subir un puntito. Y si quiero, por las dudas, a todo le subo un punto más en la cámara. Lógicamente acá terminé subiendo números a todo. La idea es que pongamos números individualmente a lo que necesitamos. Pero esta es la manera de entender a través de los AOVs dónde estoy teniendo la mayor cantidad de ruido y poder corregir ese ruido a conciencia y entender qué valores estoy toqueteando acá y no tocar valores porque sí. Fíjense la diferencia. Si yo vengo a un render que hice hace un ratito para probar, lógicamente el tiempo de render me cambió bastante. Pasé de casi 1 minuto a 3 minutos. Es un montón. Pero si me fijo en el primer render, esto estaba con los seteos por default, sin tocar nada. Fíjense en el blanco de acá se nota muchísimo la reducción de ruido del primero al segundo. ¿Sí? Entonces ahí lo pueden ver. Acá también lo voy a notar. Se nota mucho en esta parte de acá abajo. Donde empiezo a reducir los ruidos. Esto era lo que les decía antes, ¿no? Quizás acá arriba no es lo que más se nota. Sí, en las cosas blancas se nota un montón más. Acá no tanto. Pero por eso tenemos que evaluar cómo queremos mejorar el sampleo de ese render y mejorar la calidad de nuestro render en fin y a conciencia. Así que espero que les haya servido este así mini tuto de cómo mejorar el render en Arnold y espero que les haya gustado, así que les mando un beso grande. Adiós.